la segunda entrevista del día, que vamos a abrir ya a continuación con Juan Ignacio Dorrego, presidente de la ANDE, la Agencia Nacional de Desarrollo. Juani ya está en la mesa, le dicen así quienes le conocen, en la comunidad de la diaria es bastante conocido, así que bienvenido. Hola, buenos días Martín. Bueno, un gustazo estar acá en esta mesa, es seguidor del programa también, así que nada, con gusto. Bueno, muchas gracias. La ANDE tiene una vida institucional relativamente reciente, yo siento que tiene cerca de una década, y me animo a decir que la mayoría de la población capaz que no la ubica como organismo público. Definamos de arranque a la ANDE y su historia, no sé si decir breve, porque 10 años tampoco son poco en comparación con otras innovaciones institucionales, pero ¿cómo podemos resumir su rol, su historia, sus cometidos? Bien, perfecto. A ver, la Agencia Nacional de Desarrollo, como bien decías, si bien fue creada en el año 2009 por ley, es en el 2015 que se reglamenta esta ley, que por ende comienza en funciones. Esta agencia, que para explicarle, digamos, a quienes están siguiendo el programa en su casa, en su trabajo, o donde sea que estén, y no tienen tanto conocimiento de qué se trata, la ANDE y otras agencias, somos agencias públicas, es decir, tenemos cometidos públicos, diseñamos, implementamos y también evaluamos políticas públicas, pero trabajamos en el derecho privado, ¿verdad? Uruguay, a diferencia de la región y tal vez el mundo, se incorporó a un fenómeno que se conoce como el de agencificación de forma tardía, pero en la actualidad contamos con un conjunto variado de agencias públicas que operan en el derecho privado, entre las cuales está la ANDE. La ANDE surge por allá por el 2015, con el cometido de contribuir a la mejora en la competitividad empresarial del país. Y en ese primer periodo, además de generar su institucionalidad, de construir sus primeros equipos técnicos, diseñar sus primeros programas, digamos, la implementación se vio muy acotada por también los ciclos electorales, políticos más comunes. En el periodo anterior, cambio de gobierno, 13 de marzo del 2020, una situación, digamos, de pandemia que llega a Uruguay, y eso atraviesa también la vida institucional de la agencia, que rápidamente adopta un rol mucho más de atención a esa emergencia, con un interés de sostener algunos sistemas de producción, esas unidades productivas, digamos, que por el deceso de la actividad se veían en complicaciones. Entonces, eso de alguna forma también marcó, digamos, complementado con una visión política de lo que tiene que hacer la institucionalidad pública trabajando con empresas o con el sector productivo, una mirada mucho más asistencial, es decir, de atención directa, uno a uno a cada una de estas empresas. Cuestiones que nosotros, un directorio nuevo que asume a partir del 5 de marzo de este año, que tenemos el gran desafío, de alguna forma, por un lado, ocupar un rol de relevancia en una mirada del equipo económico que tiene un rumbo, que ahora lo podemos conversar, y cómo se enmarca la estrategia de la agencia en ese sentido. También un rumbo país, digamos, el presidente de la República, este gobierno, definió que la ciencia, la tecnología y la innovación sea uno de los elementos fundamentales, digamos, del quehacer público, y en ese sentido se creó el programa Uruguay Innova, que también de alguna forma marca este momento de la Agencia Nacional de Desarrollo, que tiene el desafío, por un lado, de especializar, de agregar valor, de alguna forma, y en palabras de el hoy ministro de Economía, el economista Gabriel Odone, digamos, generar las condiciones para el despegue, pero que por otro lado tenemos que generar esas condiciones para el desarrollo sin dejar a nadie atrás. Antes de pasar, por ejemplo, al abordaje de las que son las políticas y las líneas de acción de la ANDE en este periodo, una última pregunta vinculada a, digamos, las características institucionales de la agencia. Políticamente, ¿cuál es su vínculo con el Poder Ejecutivo? ¿A través de qué organismo? Ya lo de la agencificación lo entendimos. Nos queda ese último componente para ubicarla en el mapa, digamos, político, institucional. Bien.
la Agencia Nacional de Desarrollo tiene como ministerio de referencia el Ministerio de Economía y Finanzas. Entonces es allí, digamos, nuestro vínculo directo con el Poder Ejecutivo. Ahora, en este marco, digamos, actual, con la creación del programa Uruguay Innova, que la ley de presupuesto en Senado termina de consolidar, de alguna manera tiene algunos roles distintos. Uno de ellos tiene que ver con generar el diseño de la eventual institucionalidad en la Secretaría de Ciencia y Valorización de Conocimiento, pero tiene otro de los cometidos, que es hacer que las agencias públicas y los ministerios de la producción articulen con adicionalidad, es decir, que evitemos solapamientos, que definamos bien las competencias de una y otra agencia, que generemos complementariedad. Entonces es también Uruguay Innova, más allá de que el MEF es nuestro ministerio de referencia, un espacio de vínculo directo con el resto del Poder Ejecutivo. Algo ya nos dijiste, pero entonces Uruguay Innova es una política, es un ámbito institucional, es un espacio de coordinación. Por ahí lo comentaste y se me escapó, pero vamos a definirlo de nuevo. Bien, buenísimo. Tal vez es propicio dar un poquito de marco a esta conversación que lo entiendo bien oportuna. El país se enfrenta, yo diría, a tres grandes desafíos. Por un lado, el de sostener y avanzar en lo que refiere a la matriz de protección social. En ese sentido, este presupuesto, el presupuesto nacional, prevé recursos, por ejemplo, un 40% para infancias y adolescencias, pero también el 15% de este presupuesto va destinado a salud y otros componentes que son importantes en esa matriz de protección social, que además encuentra en el diálogo social un espacio para discutir los temas trascendentes como la seguridad social. Hay un segundo gran desafío que tiene que ver con la convivencia ciudadana, que tiene que ver con temas de seguridad, que tiene que ver con la cohesión social. También el presupuesto da buenas respuestas en ese sentido. Seguridad es uno de los 5 principales ejes que rigen el presupuesto nacional. Hay un plan nacional de seguridad, hay que trabajar más en materia de convivencia ciudadana y demás. Ahora, estos dos desafíos solo son habilitados de alguna forma y son posibles si de alguna forma logramos o trabajamos para ese tercer desafío, que es un pilar fundamental, que refiere a acelerar el crecimiento de nuestra economía. Que es una preocupación y un objetivo que el ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Odone, ha planteado reiteradamente. Bueno, sí, absolutamente. Digamos, nosotros estamos muy alineados con esta mirada. Digamos, esto presenta algunos desafíos, pero digamos, una economía que en la última década ha crecido en el entorno del 1%, presenta desafíos importantes, brechas y obstáculos que debemos ir sorteando. En ese sentido, no este gobierno, no solamente este gobierno, digamos, no solamente analistas o académicos de nuestro país, sino una mirada internacional, coloca a la ciencia, la tecnología y la innovación como uno de los caminos, una de las alternativas para de alguna forma lograr acelerar ese crecimiento que necesitamos. El país debe comprometerse con la inversión en materia de ciencia, tecnología e innovación. Para eso, ya lo ha dicho también el ministro de Economía en reiteradas ocasiones, no basta solamente con la inversión pública, de un Estado potente, sino que además necesitamos del privado. El sector privado tiene que estar dispuesto y tiene que ver que este es un camino que nos compromete a, digamos, de ambos lados, de un mostrador. Yo preferiría ubicarlo esto en una imagen más de mesa redonda de discusión. En ese sentido surge y nace Uruguay Innova, que en la órbita de presidencia tiene un liderazgo no solamente del presidente, sino que del secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, pero además en esa coordinación como responsable el contador Bruno Gili tiene algunos cometidos importantes. Uno, recién lo mencionaba, va a tener que ver con pensar esa institucionalidad de ciencia y valorización del conocimiento. Eso tiene que ver, ahora también podemos profundizar en eso y cuál es la visión que hay al respecto. Pero también tiene el cometido de que agencias como la ANDE, agencias como la ANI, la Agencia Nacional de Investigación e Innovación. Exacto. El Instituto Uruguay 21, que es la institucionalidad
especializada no solamente en exportar la producción digamos, en promover la exportación de la producción nacional, sino también en la atracción de inversiones, el Laboratorio Tecnológico del Uruguay, el LATU, así como otros institutos especializados, por nombrar algunos, el INEA, el INEFOP y demás con carácter sectorial. Desde allí también la propuesta es abordar algunos desafíos, algunos nudos que tenemos que o desatar o construir, digamos, ¿verdad? Claramente tiene que ver algunos con, generar las condiciones para que la ciencia, la academia se vincule de mejor manera con la producción. Tiene que ver con generar mejores condiciones para que el sector privado encuentre en el Estado un Estado emprendedor, un Estado audaz, capaz de tomar decisiones potentes. Tiene que ver con proponer, digamos, iniciativas que internacionalicen empresas, producción uruguaya, y tiene que ver con generar normativa de calidad, ¿no? Calidad regulatoria, así es como le llamamos. Me consta que hay una forma de organizar el trabajo que implica tener en cuenta las particularidades de las regiones del país. Bien. Y que también hay líneas de trabajo vinculadas a cadenas de valor estratégicas. Vamos a hablar de las dos cosas ahora. Bien. Empezando por la cuestión regional. ¿Cómo se estructura la tarea que pone el foco en las particularidades de cada una de esas zonas del territorio? Bien, a ver, la economía es una ciencia social y como tal, digamos, encuentra opiniones variadas y siempre es materia de discusión y demás. Incluso las propuestas desde la política pública, por supuesto. En ese sentido, hay distintas formas metodológicas de abordaje. Se podrían tomar, nosotros definimos ir por una modalidad, digamos, que la Unión Europea la incorporó hace unos 10 años, que se está discutiendo en otras regiones del mundo desde hace de forma más reciente, que tiene que ver con esto de especialización inteligente. El creador del término, digamos, o de esta metodología posteriormente se adhirió más a la mirada de diversificación inteligente, ¿verdad? Y nosotros intentaremos un poco, es parte de la estrategia de la ANDE. Ese tiene, por un lado, el componente territorial. Mirar cuestiones del desarrollo económico en clave regional. Nosotros creemos que debemos ser capaces de generar iniciativas, programas, proyectos que trasciendan esos límites político-administrativos que son los departamentos y de alguna forma haciendo referencia también a la caracterización productiva que tiene el país, a la idiosincrasia, aspectos culturales, poder proponer una regionalización. ¿Eso la ANDE ya lo venía haciendo o es una novedad de este periodo? No, es una absoluta novedad. Es una absoluta novedad y tiene que ver con una premisa, digamos, básica, que es necesitamos generar propuestas que muevan la aguja, ¿verdad? Que generen impacto, y para eso pensar en clave regional es vital. En un país que no cuenta con una institucionalidad regional. Entonces, este ejercicio tiene siempre algo de artificial, tiene algo de artesanal también. Para nosotros, que hemos definido 5 regiones en las cuales vamos a estar trabajando: una región norte, una región del litoral del país, una región centro-sur, una región este y una región sur o metropolitana que nuclea a Montevideo y Canelones, que hace algunos días tuvimos un encuentro fructífero, pero además inédito, un hito, digamos, de gestión también que, digamos, reunimos al Gabinete Productivo Económico de la Intendencia de Montevideo y el Gabinete Productivo y Económico de la Intendencia de Canelones, pensando más en clave regional sobre estas cuestiones del desarrollo. Esta definición no solamente que fue tomada en base a estudios que ya cuenta el país, esa era otra capaz de más de las premisas que teníamos, digamos. El país ha acumulado mucho conocimiento en materia de estudio, diagnóstico, análisis de la situación, propuestas. Nosotros creemos que es tiempo, este periodo es tiempo de pasar a la acción, digamos, de concretar algunas transformaciones en materia de producción que tienen agendas a distintos plazos. Hay uno en el inmediato, otro que mirando más en el mediano plazo, y también hay que tener las luces largas y trabajar en clave de prospectiva. ¿Y qué pasa con las cadenas de valor estratégicas? Bueno,
A eso el segundo componente de esta diversificación inteligente es una invitación a hacer foco en algunas cadenas de valor que, de nuevo, sin inventar el agua tibia de nuevo, han sido identificadas por diversos estudios nacionales y de organismos multilaterales también como avenidas para el desarrollo en nuestro país. Creemos que parte de ese despegue, parte de ese mover la aguja tiene que ver con hacer foco en algunas cadenas de valor que además tienen sectores de actividad que son importantes porque traccionan la economía del país. Allí vamos a estar trabajando, definimos trabajar con 6. ¿Qué son cuáles? Son la agroindustria inteligente, son las industrias creativas o la economía de la cultura, la logística, vista como una cadena de valor en sí misma y no transversal a otra, el turismo, vaya si es una cadena de valor que encuentra distintos sectores que traccionan la economía local, pero también nacional, las ciencias de la vida, tanto humanas como animales, y las tecnologías de la información y los servicios intensivos en conocimiento. Estas son las 6 cadenas de valor, que además estas definiciones las hicimos en conjunto en esta órbita de Uruguay Innova, digamos, y nosotros las tomamos como un dato estructurante de lo que vamos a hacer. Para la ANDE es muy importante el trabajo en territorio, lo que actualmente en la literatura de la nueva política industrial o la nueva política productiva reconoce como esto del bottom-up, digamos, ¿no? ¿Cómo es eso? A ver. Bueno, es una mirada de abajo arriba. Ajá. Es decir, nosotros creemos que hay que tener, hoy mencionaba el término de un Estado emprendedor, digamos, y parte de eso tiene que ver con un Estado que oriente, que, digamos, construya mercados, pero que oriente mercados, que defina una estrategia país. En este sentido, esto que comentamos hasta el momento, regionalización y algunos sectores que a nivel nacional mueven la aguja. Ahora, eso debe ser necesariamente combinado con una mirada desde los actores del desarrollo en territorio, una mirada local, una mirada, digamos, ascendente, desde abajo arriba. ¿Y Para quiénes eso, son esos actores? Ahí va, bien, perfecto. Bueno, ayer tuvimos el cuarto taller regional que lo llevamos adelante en la UTEC de Fray Bentos, con una convocatoria, la verdad que espectacular. Digamos, reunimos en mesas diferentes de trabajo, digamos, pero en una misma discusión a gobiernos nacionales con su representación territorial, más allá de las agencias de Uruguay Innova, participó también el Ministerio de Industria, el Ministerio de Desarrollo Social, el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, y además gobiernos subnacionales, los equipos técnicos y también jerarcas, autoridades de los gobiernos departamentales y también en algunos casos municipales. Pero además a eso, en la discusión participan empresarios y empresarias, muchas veces nucleados en cámaras, Cámara de Comercios e Industria, asociaciones comerciales y demás, y también la academia. La academia tiene un rol muy importante. Uruguay ha construido buenas capacidades de formación académica, de generación de conocimiento también en el interior del país. Hoy el alcance a lo largo y ancho del país que tiene la Universidad de la República era impensado hace 15 años. La instalación de la Universidad Tecnológica, la UTEC, con su reciente inauguración en el este, en Minas, termina de consolidar estos ITR que son importantes, y también la UTU, que cumple un rol. No me quiero olvidar del rol que cumple también en estas discusiones de priorización los trabajadores y las trabajadoras organizados, o sea, sobre todo nucleados. Los sindicatos. Y los sindicatos. Exacto. Bueno, ahí están los actores entonces que participan, decías, en esa tarea que se hace a nivel territorial. En función de perseguir un objetivo que en lo macro, volviendo a los cometidos o al cometido esencial de la ANDE, tiene que ver con el desarrollo del sector empresarial, particularmente Sí. del micro, el pequeño, el mediano, que es el que predomina, ¿no? Esas son las escalas predominantes de los emprendimientos nacionales. ¿Digo bien? Sí, decís bien, con algunas particularidades locales. A ver, tenemos en torno a un poco menos de 200.000 MIPYMES en nuestro país. Que, digamos, representan nada más ni nada menos que algo así como el 99,6% de las empresas que tenemos en nuestro país. Es decir, sacando a 1.000 empresas grandes, el resto, todo, digamos, se ubica en estos segmentos empresariales. Pero además, eso que podría ser una foto compartida con otros países, incluso
más del centro, digamos, de las economías avanzadas, sí una característica de nuestro entramado empresarial es que 2 de cada 3 puestos de trabajo son generados por estas empresas. 2 de cada 3 de los que se generan en el sector privado, digamos. Exacto. Eso es una característica muy nuestra que en otros lugares como en Estados Unidos o Europa no se da, y que el empleo privado está fuertemente concentrado en empresas grandes. En las grandes corporaciones. Sí, exactamente. Ahora, el país tiene algunos desafíos sobre los cuales nosotros tenemos que trabajar, digamos. Esta mirada que hablamos de regionalización con definiciones estratégicas sobre en qué sectores trabajar, es una estrategia para abordar algunos objetivos que nosotros nos proponemos desde la Agencia Nacional de Desarrollo, que tienen distintas escalas. Cuando miramos las unidades productivas, cuando miramos las empresas, es necesario avanzar en materia de productividad. Ahí, digamos, un estudio, de hecho, reciente de la ANDE presenta, digamos, que en una ventana entre el 2008 y 2022, la empresa tipo en Uruguay avanzó en materia de productividad por debajo del 1%, 0,89%. Entonces ahí... ¿Por qué pasa eso? ¿Ustedes qué identifican como problema? Bueno, yo te diría que tenemos, además de este magro crecimiento en materia de productividad, tenemos otras 2 características que la complementan. Una tiene que ver con que el avance de la productividad está fuertemente localizado en pocas empresas y empresas grandes, con lo cual debemos trabajar para que micro, pequeñas y medianas empresas también logren, digamos, las condiciones para esos indicadores de productividad más elevada. Otro de los datos de este estudio que recién te mencionaba, que es interesante y es muy relevante a lo que nosotros hacemos, tiene que ver con que cuando uno mira, dado que utilizamos una metodología panel, uno le da seguimiento a estas empresas entre el 2008 y el 2022 y se da cuenta que esas empresas que lograron el despegue, que lograron alojarse en guarismos altos de productividad laboral, son capaces de mantenerse allí. Con lo cual es una invitación al sector público, al sector privado, a trabajar, a invertir en herramientas, instrumentos y todo aquello que mueva la aguja en materia de productividad, porque las empresas muestran que son capaces de quedarse en esos espacios. Esas empresas que son la mayoría del tejido empresarial que desarrolla actividades en nuestro país y el objetivo fundamental o que son aquellas a las que se dirige buena parte de la política que realiza la ANDE. Son empresas... decíamos micro, pequeñas, medianas, que brindan servicios en Uruguay o que tienen algún vínculo con eso que podríamos definir el comercio internacional, las exportaciones. ¿Qué nos puedes decir? Entiendo que debe haber matices, variantes, pero grosso modo. Bien, a ver, digamos, la pregunta también es una invitación para abordar el segundo objetivo y por ende este segundo nivel. Hablamos de productividad en la empresa. Cuando miramos más el entorno de alguna manera en la que conviven empresas con otras empresas, con cámaras empresariales, con el Estado, con la academia, hablamos de competitividad. Necesitamos avanzar también en materia de competitividad y en ese sentido, en Uruguay, según digamos las encuestas, los resultados de un estudio, el estudio más reciente de la ANI, únicamente el 15% de las empresas innovan. Esto, sin lugar a duda, genera algunos escollos sobre los cuales tenemos que avanzar, pero además la innovación privada está fuertemente concentrada en algunas pocas empresas. Esta inversión en innovación. Eso, digamos, promover esto necesariamente tiene que impactar sobre hacer la producción nacional más competitiva. Pero además, como bien vos lo decías, en materia de internacionalización hay algunos desafíos, pero también hay algunas propuestas que ya comienzan a rodar. El 15 de diciembre vamos a estar presentando una iniciativa en conjunto, la Agencia Nacional de Desarrollo, pero también Uruguay 21, que como decía es el instituto especializado en estos temas, ANI, el LATU y también el Ministerio de Industria, Energía y Minería, un programa de internacionalización de pymes y de startups, Uruguay al mundo, porque entendemos que no solamente debemos trabajar en generar instrumentos promocionales, digamos, en la apertura de mercados o profundización de algunos mercados. Esto llamémosle, para que digamos quien nos está siguiendo pueda figurarlo de alguna manera, rondas de negocios internacionales, participación en ferias de comercio internacional y demás, sino también
necesitamos generar las condiciones para que otras empresas puedan también exportar, puedan salir al mundo. Para eso trabajaremos en un componente más de construcción de una hoja de ruta de internacionalización y además la generación de capacidades al interior de las empresas. Para cerrar, Juan, y ya estamos a tope del tiempo. Muchas veces cuando desde la dirigencia empresarial o incluso a veces simplemente personas que tienen en ocasiones pequeños emprendimientos se refieren a lo que implica trabajar y producir en Uruguay, surge como un problema que se plantea el de los costos y a veces hay cuestionamientos, por ejemplo, a la presión tributaria sobre determinadas actividades económicas. Como titular de la ANDE, ¿qué visión tenés al respecto de ese punto? Bien, nosotros creemos que, digamos, en materia tanto de productividad como de competitividad tenemos que avanzar, yo te diría, en dos grandes campos, digamos, de acción. Uno con instrumentos concretos, digamos. En la Agencia Nacional de Desarrollo estamos trabajando en un programa de adecuación tecnológica que hoy es la puerta de entrada para el Fondo Industrial de la Dirección Nacional de Industrias. Tenemos que trabajar en un programa de digitalización de micro, pequeñas y medianas empresas, un programa que digitaliza la producción y eso lo estamos haciendo junto al Banco Interamericano de Desarrollo, un programa de bienes públicos digitales, bienes públicos sectoriales también, que son iniciativas que ya tienen financiamiento a partir de ANDE y el programa de internacionalización que recién te lo mencionaba. Ahora, hay también otra agenda, digamos que ahí el liderazgo lo tiene sobre todo el Ministerio de Economía y Finanzas, que nosotros contribuimos y aportamos, que tiene que ver con, por un lado, esto de desburocratizar o simplificar, digamos, la gestión. Creo que hay un conjunto de medidas desde el MEF que ya, digamos, son parte del presupuesto nacional, de esta ley de presupuesto, que van en esa dirección. Hablamos de la ley de fronteras, hablamos de un nuevo diseño de COMAP, hablamos de también la promoción del comercio exterior y el entorno, pero que también hay otras iniciativas. Hay que pensar también las trabas que tienen empresas para formalizarse, tenemos que abordar también cuestiones de costos transaccionales que tienen hoy las empresas. Para eso, digamos, parte de un acuerdo con el Banco República, con su presidente, el contador Álvaro García, aborda estas cuestiones también. Hay que pensar en sistemas de facturación electrónica que tengan acceso, que sea gratuito y para para micro, pequeñas y medianas empresas hasta cierto nivel, que fue parte de los primero 48 compromisos de campaña, hoy 63 compromisos de gobierno del presidente de la República. Esta agenda de concreción concreta, digamos, y más a corto plazo, nos tiene trabajando y nos va a tener, digamos, seguramente construyendo una hoja de ruta común. Juan Ignacio Dorrego, presidente de la ANDE, muchas gracias por visitarnos. Insistimos, la ANDE es la Agencia Nacional de Desarrollo y de ella hablamos bastante. Hasta la próxima, que se repita. Buenísimo, gracias.